Aquí seguimos y aquí vamos a estar repasando todas las preguntas del examen de idoneidad con este documento que aclaramos de una vez. Este no es el examen que pasó, ni que ha pasado, ni que pasará, pero es un recopilado de todas las presentaciones hasta la fecha que se está grabando este video, que sería julio del 2025. Se han presentado 3 exámenes de idoneidad. En octubre se presenta el cuarto y es por eso que se está haciendo este material, para que esa cuarta presentación la saques y la ganes de una vez ese examen. Entonces ha sido un recopilado de las 3 presentaciones anteriores, en donde compañeros, colegas, al igual que ustedes, cuando presenten el examen, pues me van a enviar las preguntas que mejor se acuerden, y entre todos hacemos un conglomerado y una compilación de todas las preguntas y se presentan en este tipo de documentos. Así que, aclarado esto, sigamos entonces en nuestro caso y nuestra pregunta número 25. Ya pasamos la tercera parte del examen de idoneidad, que serían las 21 preguntas. Recuerden que son 63 preguntas y vamos entonces por esta siguiente pregunta, que sería la número 25. La alcaldía de San Miguel celebró un contrato de obra con la empresa Consinfra SAS para pavimentar 10 kilómetros de vía rural. El contrato incluyó una cláusula que establecía que la administración podía terminar unilateralmente el contrato sin motivación ni pago de indemnización. Tras 6 meses, el municipio dio terminado el contrato alegando inconveniencia política. ¡Qué casualidad! Inconveniencia política, sin pagar lo adeudado por los avances de la obra. La empresa busca defensa legal, es decir, lo busca usted. A usted, señor abogado, a usted, señora abogada, a usted que está representando esta empresa. Listo. Vemos aquí y ya empezamos a subir un poco más el nivel de las preguntas. Si has llegado hasta este punto, te has dado cuenta que han sido preguntas que puedes responder fácil, con intuición, con una buena lectura, estableciendo quiénes son las partes, cuál es el acto jurídico que se realiza en cada una de estas acciones. Pero aquí ya vamos a incluir un adicional que todos los exámenes de idoneidad lo traen, que serían ya sea un documento aparte, como un pantallazo de un contrato, mostrando y estableciendo las cláusulas que se pactaron en ese contrato. No quiere decir que esa cláusula se ponga siempre en un tipo de contrato, simplemente que es una cláusula de la cual, por ejemplo en este caso, se está alegando. Entonces, la cláusula contractual para esta pregunta tenemos que es la número 18, así fue catalogada en ese contrato, que habla de la terminación unilateral. La administración podrá dar por terminado el contrato en cualquier momento por razones de conveniencia general, sin que ello genere para el contratista derecho a indemnización o pago alguno por lucro cesante. Eso es lo que dice el contrato. Ahora bien, si repasas todo el tema contractual, recordemos que la esencia como tal del contrato, pues hay que ver si vulnera a la otra parte. Recordemos que un contrato pues simplemente es para garantizar que las partes cumplan lo acordado. No puede haber una parte que se anteponga ante la otra de tal manera que menoscabe los beneficios de la otra parte. Si me hice entender, entonces vamos a responder la pregunta. A partir del texto de la cláusula anterior y con base a la ley 80 de 1993, ve anotando todas las leyes, esta ley 80 de 1993 y la ley 1150 del 2007, ¿cuál es el análisis más adecuado? Ya saben la metodología, paren el video y revisen el tema de estas leyes, qué es lo que hay en estas leyes. Listo, para que podamos tenerla entonces presente en todo nuestro estudio y resaltado. Listo. A. La cláusula es válida
Pues la administración tiene amplia discrecionalidad. B. La cláusula vulnera el principio de equidad contractual y es nula parcialmente. C. Es legal siempre que haya una resolución motivada por la Contraloría. D. Se debe acudir al contencioso civil porque es un contrato entre privados. Recordemos, aquí vamos a señalar todos los actores importantes. La alcaldía de San Miguel con una empresa privada, una empresa SAS, para pavimentar una vía, las cláusulas que ya no la establecieron más adelante, la inconveniencia política, lo que sucedió, y la empresa busca su defensa legal. Entonces, con todo esto, ¿cuál sería la respuesta? Pausa el video porque ya vamos a dar la respuesta en 3, 2, 1. La respuesta correcta sería entonces la B. La cláusula vulnera el principio de equidad contractual y es nula parcialmente. Recordemos entonces lo que dijimos ahorita, los contratos deben de tener un equilibrio. No todo tiene que ser menoscabar a la parte a la que yo estoy contratando. Ejemplo, si yo soy la alcaldía, pues no tengo que menoscabar el servicio que me puede prestar la otra parte. El artículo 14 de la Ley 80 de 1993 nos habla de los principios de economía, la responsabilidad y el equilibrio contractual. El Estado puede terminar, pero debe indemnizar si causa perjuicios, o sea que es una cláusula ineficaz. Seguimos entonces en la siguiente pregunta de ese mismo caso. Recordemos que siempre va a haber 3 preguntas por cada caso, donde se van a evaluar todos los aspectos en donde un abogado debe responder con equidad, ética e integridad. Pregunta número 26. El gerente de la empresa exige una explicación detallada. ¿Cuál es la mejor forma de comunicación jurídica en este contexto? A. Leerle los artículos completos de la Ley 80 al 93. B. Enviarle una carta jurídica sin reunión previa. C. Explicarle con un esquema simple qué es un acto, qué es un deber de motivación, qué es un desequilibrio, qué es una acción de controversia contractual. O D. Explicarle que espere la demanda sin más explicaciones. Usted como abogado, ¿qué respondería a esta empresa, al gerente de la empresa? Tenemos entonces que la respuesta correcta sería la C, en donde hay que explicarle en un esquema simple qué son todos los actos y cuál es el procedimiento como tal para este proceso. El uso de las herramientas siempre van a ser mejores, las visuales o esquemáticas, en la comunicación técnica, y es válido para asegurar la comprensión. Recordemos que no todos son abogados, no todos son arquitectos, no todos somos médicos, no todos somos ingenieros, y debemos de comunicar y transmitir el mensaje de acuerdo a que cualquier interlocutor lo entienda, independiente de la profesión. Seguimos entonces con la pregunta 27. El secretario jurídico del municipio le ofrece al abogado de la empresa acelerar el pago si omite la demanda. ¿Qué implica esto jurídicamente? A. Una negociación legal entre las partes. B. Un acto lícito bajo el principio de celeridad. C. Un acto de corrupción y vulneración del principio de moralidad administrativa. O D. Una conciliación extrajudicial que debe aceptarse. La respuesta correcta sería entonces la C. Tenemos entonces que un acto de corrupción y vulneración del principio de moralidad administrativa se presenta si ese secretario decide mágicamente acelerar ese plazo de pago. Recordemos entonces que el artículo 209 de la Constitución Política, en todo el largo de este artículo, nos habla siempre de la moralidad administrativa. También en el artículo 28 y 33 de la Ley 1123 del 2007, que ya sabemos cuál es, el deber ético frente a la corrupción que puede
ocurrir en ese momento. La ley 1474 del 2011 es un delito contra la administración pública lo que está haciendo ese funcionario. Entonces hay que aplicar el CEPACA. Partimos entonces y avanzamos para el siguiente caso. Se nos presenta una situación en la que una tienda, dentro de una tienda, en una tienda, Jorge se enfrentó a un ladrón armado que intenta robar. Según testigos, el ladrón apuntó su arma sin disparar. Entonces, tenemos el lugar de los hechos, un personaje Jorge que se enfrentó a otro personaje ladrón armado que intentaba robar, es decir, intentó pero no, al parecer no se pudo, no lo logró. Según testigos, el ladrón apuntó el arma sin disparar. Jorge lo golpeó con una botella en la cabeza y el agresor murió minutos después. Trágico accidente. La fiscalía imputa cargos por homicidio simple. El abogado, es decir, el abogado defensor argumenta legítima defensa. Bueno, entonces, me están diciendo que yo como abogado debo argumentar la legítima defensa, pero entonces, ¿cómo lo hago? Al sacar y al buscar el tema del extracto normativo del Código Penal en el artículo 32 del mismo Código Penal, nos invita a conocer cuáles son las causales de ausencia de la responsabilidad penal. Y entre ellas, la misma pregunta nos arroja en el numeral sexto, el que obre por la necesidad de defender su derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual e inminente. Eso es lo que nos dice. Ahora veamos entonces la pregunta. Según la norma transcrita y la jurisprudencia penal vigente, recordemos que siempre te pueden preguntar todo lo sucedido hasta el año anterior a la presentación de este examen. Es decir, estás presentando el examen en octubre o lo vas a presentar en octubre hasta el año 31 de diciembre del 2024 te van a preguntar. O sea que tienes que tener una actualidad bien fundamentada. Lo mismo que si vas a presentar el próximo año, en el 2026, a eso de mayo o junio, pues obviamente tienes que saber que te pueden preguntar hasta lo que caiga y hasta las leyes que estén actualizadas al 31 de diciembre del año 2025. ¿Listo? ¿Qué elemento será clave para justificar la legítima defensa? ¿Ustedes qué dirían? ¿Sería la A, la posesión del arma por parte del agresor? ¿Sería la B, la intención de Jorge de causar la muerte? C, la proporcionalidad del medio usado y la inminencia de la amenaza, o de la rapidez del actuar de Jorge. ¿Cuál es el elemento? ¿Cuál es el elemento que te va a poder justificar esa legítima defensa en donde alguien apuntó con el arma, Jorge le pegó un botellazo y lo mató? ¿Cuál sería la mejor respuesta a esta pregunta? A, B, C, D. Tenemos entonces que la respuesta sería la C, la proporcionalidad del medio usado y la inminencia de la amenaza. El artículo 32, numeral 6, como bien lo vimos en el apartado, y la Corte Suprema nos establece el deber que debe probarse la agresión actual, la necesidad del medio usado y la proporcionalidad. Realmente el tema de la proporcionalidad, estúdialo y esta es la clave para dar esta respuesta. Saca un apartado, sabes que tienes que tener un cuaderno donde vas a apuntar esto tengo que estudiar, esto tengo que repasar, esto y lo vamos a estar haciendo. Y esta es una de las cosas que tienes que estudiar bastante, el tema de la proporcionalidad en todo el derecho penal. Seguimos entonces con la pregunta 29. La familia de Jorge quiere saber si él, o sea, si Jorge, puede salir en libertad. ¿Cuál es la mejor forma de explicar el proceso penal y sus etapas?
Bueno, entonces tenemos que la A sería con un cronograma visual que muestre la imputación, la medida y el juicio. B, usando términos como fase acusatoria con no aceptación de cargo. También está válida, diciendo que todo depende del fiscal. Hay algo que también depende mucho del fiscal, pero no todo. Claro, el fiscal acusa, pero no todo depende del fiscal porque pues para eso está usted, la defensa. D, recomendando que no pregunten nada aún. Bueno, esta ya sabemos, como siempre les he dicho, siempre hay que identificar la que nada que ver con la pregunta, nada que ver con las respuestas. Entonces, la D, descartemos, nos quedan las otras, A, B, C. ¿Qué dirían ustedes que es la respuesta correcta? Tenemos entonces que la respuesta correcta es la A, con un cronograma visual que muestre todo el tema de la imputación, la medida y el juicio, todas las etapas procesales. Estudien por favor todo esto. Las herramientas y el uso de los cronogramas pues mejora la comprensión de todos los ciudadanos, pero recuerden estudiar todo el tema de las etapas procesales en el derecho penal. La siguiente pregunta, entonces tenemos que Jorge quiere mentir en la audiencia para asegurar su libertad. Jorge quiere mentir en la audiencia para asegurar la libertad. Y aquí es un dilema. Es algo ya ético del abogado, porque sabe que hay una mentira de por medio. ¿Qué debe hacer su abogado? O sea, ¿qué debe hacer usted? A, preparar el testimonio conforme a su versión. B, negarse a actuar y retirarse del caso. C, persuadirlo de decir la verdad y recordarle que mentir viola el debido proceso. D, permitir que mienta pero sin intervenir. ¿Ustedes qué harían en ese caso? Yo sé que muchos en alguna situación, bueno, a mí no me ha tocado, no estoy involucrado en el derecho penal. Tampoco hay que justificar el sí y el no. Pero sé que hay situaciones que se pueden presentar y bueno, hay que evaluar, pero recordemos la esencia de este examen, estamos en el examen, la esencia del examen es la ética, el actuar y cómo jurídicamente el abogado se puede desenvolver de la mejor forma. Así que, ¿cuál sería la respuesta? A, B, C o D. La respuesta correcta a este examen es la C. Persuadirlo de decir la verdad y recordarle que mentir viola el debido proceso. Así sea su cliente. Así sea su cliente. El artículo 29 el artículo 29 del Código Penal y la Ley 1123 del 2007 en su articulado 34, estos dos nos invitan a que el abogado debe de guiar siempre al cliente hacia la legalidad, siempre. No puede inducir ni facilitar conductas contrarias a la Constitución y a la moral y a la ética como tal. Este video llega hasta aquí porque vamos a seguir entonces con los siguientes casos que serían el 11 y el 12. Vamos avanzando, vamos muy bien. La idea es que pueda seguir interactuando con este tipo de videos y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.